Bienvenidos a este rincón donde las ideas cobran vida. En Agitando Mentes, tu podcast interactivo, cada palabra es una semilla que esperamos que germine en tu mente. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante que se llama Las 7 leyes universales del Kybalión en la vida moderna. ¿Alguna vez has pensado en algo intensamente y luego ha sucedido? Eso es un claro ejemplo de la ley del mentalismo en acción. ¿Alguna vez has sentido atraído hacia alguien o algo sin saber por qué? Es la ley de la correspondencia que puede explicar esta conexión. En un mundo cada vez más conectado, las leyes universales nos ofrecen una brújula para navegar por la complejidad de la vida. Desde la antigua sabiduría egipcia hasta los avances de la física cuántica, estos 7 principios herméticos fundamentales nos muestran que todo está interconectado y que nosotros tenemos el poder de co-crear nuestra realidad. Hoy en nuestro podcast trataremos un tema que se ha escuchado en otros podcasts, que se ha leído a través de diversos libros y artículos. Sin embargo, hoy le daremos un matiz más consciente. Cómo relacionar las leyes universales del Kybalión de Hermes Trismegisto en la vida moderna y cotidiana. También, en combinación, vamos a interpretar un poco sobre la numerología evolutiva con estos conceptos que sin duda se encuentra en todo nuestro entorno diario, en todo lo que somos, hacemos y decimos. Atención, atención, en este episodio tenemos un invitado muy especial. Él es un DJ que no solo mueve las masas, sino que también mueve conciencias como activista social. Es un comunicador que no solo habla, sino que actúa a través de la ofensiva news. Y es un líder que no solo inspira, sino que transforma. Con ustedes, el CEO de XTV Community, el DJ que pone la X en la revolución, Colaquito Moshe Cortés Jr., ¡bienvenido! ¡Oh, wow! Esa es la mejor introducción que me han dado en la vida, amiga. Gracias. Es un honor estar aquí. Ay, qué bueno tenerte aquí y bueno, que vamos a hablar de este tema que es súper interesante para todas las personas que nos van a escuchar en el momento que se emita el podcast. Y vamos a comenzar con qué son estos 7 principios herméticos o las leyes universales que rigen el cosmos y nuestras vidas. Esto nos ofrece una comprensión profunda de la realidad que vivimos y las herramientas que podemos utilizar para transformarlas. Las leyes universales del Kybalión que tenemos el día de hoy son, tenemos la suma de letras y luego se pasan a números. Lo estamos convirtiendo con numerología evolutiva. Y según lo que dice Leyes Universales de Kybalión, nos da como resultado el 102 y al reducirlo nos da como resultado el número 3, que significa que todo es perfecto, que todo está bien. En este caso sería como la triada o el simbolismo de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué opinas de esto un poco? Antes de comenzar con el primer principio. Estamos hablando de que, habría que aclarar ciertas cosas para poder entender esto. Y el número 3 también es comunicación y equilibrio entre 3 masas. Correcto. Yo creo que muchos aquí son fanáticos al cine, han visto Netflix y han visto series como Los 3 cuerpos. Si ponemos la ciencia con la espiritualidad, son 2 caras de la misma moneda. Entonces, cuando hablamos del Kybalión, yo dejaría claro lo siguiente. Yo no soy un experto en el tema, pero soy estudiante del tema. Desde que yo empecé a estudiar la espiritualidad en mi vida cambió muchísimo y empecé a entender muchas cosas, y todo esto inició en pandemia, en el año 2020. Entonces, yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esto porque a todos nos cambió la vida y nos hizo mucho más conscientes del mundo en el que vivimos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el Kybalión, ¿de dónde viene? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Y dentro de mis estudios lo que he comprendido es que el Kybalión viene de Egipto. Se le atribuye al dios Tot. Este caballero era tan inteligente que lo convirtieron en un dios. Estos conocimientos pasaron a Grecia y se le puso los principios de Hermes Trismegisto para separarlo de otro Hermes que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué son las leyes universales? Se describen
es como el funcionamiento del universo, ¿no? Surgen de las tradiciones esotéricas egipcias, griegas, recopiladas del Kybalión. Estos principios nos ayudan a comprender la realidad y ofrecen herramientas muy prácticas para transformar nuestras vidas. La conexión con la numerología vendría siendo que cada principio tiene un número asociado que refleja las energías y el propósito, que es exactamente lo que acabas de decir. Efectivamente, y bueno, como tú has dicho, tú también eres un estudiante al igual que yo, porque también estoy estudiando un poco sobre este tipo de ciencias y cosas así que están muy, muy interesantes y que debemos aprender todos de eso, y obviamente pues este no es la excepción. Así es que bueno, haciendo esta pequeña introducción, pues vamos a arrancar con el primer principio, que se llama el principio del mentalismo, que habla que todo está en nuestra mente. Y según la numerología evolutiva, cuando saqué el nombre del mentalismo o la mente, nos da como resultado el número 10, pero que se reduce a 1. ¿Y qué significa el número 1? Pues el número 1 son los inicios, la dirección, la autonomía, pero al mismo tiempo es como el número angelical y que representa un poco la bondad, pero la bondad para mejorar las cosas, como para impulsar las cosas. Entonces, de eso se trata con respecto al mentalismo. Pero si sacamos y reducimos a la palabra mente, nos sale el número 3. Y el número 3, pues bueno, diríamos que en la numerología evolutiva da 21, pero se reduce a 3. Y el 21 significa que es como lo que está oculto, la máscara que debe salir a la luz. Y el número 3 es el creador artístico, creativo, sociable y divertido. Así es que bueno, ya tú entonces nos vas a decir más o menos con un ejemplo de cómo podemos aplicar el mentalismo o cómo se está aplicando en la vida actual, y nos vas a explicar un poquito sobre esto. A ver, todo es mente y el universo es mental. El mentalismo, si yo saco la palabra clave mentalismo y lo llevo a numerología como tú lo hiciste, lo que me da sería inicio, dirección y autonomía, que fue lo que mencionaste. Podría ser que un ejemplo de esto es cuando cambias tu pensamiento sobre una situación difícil y transformas tu perspectiva, tu percepción, y por ende cambias tu realidad. Una forma de aplicar esto es usar afirmaciones positivas y meditación para moldear tu entorno. Un ejemplo práctico podría ser, tengo una situación difícil en este momento y todo inicia en mi cabeza. Pienso, ¿cómo solucionar este problema? ¿Cuál es la percepción que tengo de este problema? Y al momento que yo analizo eso y tengo un resultado, yo hago una acción. Si yo no hago ese análisis, mi acción no se va a dar. En el momento que tú haces el análisis, tu mente es el inicio de todo proceso. Y al momento que tú haces un análisis con datos, es como que si fuéramos una computadora. Nuestro cerebro es una computadora. De hecho, la tecnología es una copia de la espiritualidad, y es un perfecto ejemplo de cómo la ciencia y la espiritualidad funcionan juntas. Porque antes de hacer una acción, tiene que pasar por la computadora y el procesador. Y el procesador, a la hora de hacer los datos, y esto es muy importante porque si tú no tienes los datos correctos, tu percepción no va a ser asertiva. Pero si tú tienes los datos correctos y eres consciente de estos datos y haces un procesamiento correcto, tus acciones pueden cambiar esa realidad. En pocas palabras, vamos a ponerme en caso, tengo un colaquito A y un colaquito B. Colaquito A procesa la información y actúa basado en lo que procesó su mente. Pero colaquito B simplemente actúa por emociones. ¿Cuál resultado va a ser más efectivo? Obviamente el resultado más efectivo es el que viene de la mente y no de la emoción. Entonces considero que es una forma más práctica de explicarlo, porque así lo he ejecutado en los pasados 5 años y me ha funcionado, la verdad. Perfecto, y es que todos debemos como
tratar de hacer esto de manera recurrente. Lo que pasa es que, claro, como estamos condicionados, muchas personas han estado condicionadas de mala manera y no saben de qué forma ejecutarlo, y por eso pues estamos dando esta información que es tan valiosa y es tan, bueno, diríamos que ya es como, ¿no? Como bueno, ya no va a ser la punta del iceberg, yo creo que ya es casi el iceberg mucho más abajo. No, Así y es acabas que, de por decir una favor, palabra importante. Acabas de decir que estamos, la palabra que usaste, controlados, reprimidos sí, a la hora de actuar. Y aquí entra un tema muy pequeño detalle, pero muy importante, y es la presencia temporal. Si tú tienes una presencia, y esto es importante entenderlo porque esto nos hace conscientes de nuestro presente. ¿Tú tienes una presencia temporal alta o tienes una presencia temporal baja? Un ejemplo, un millonario tiene una presencia temporal baja. ¿Por qué? Porque ese millonario hace dinero sin trabajar. El dinero trabaja para él, no él para el dinero. Eso te permite tener tiempo para pensar, tiempo para analizar. Pero si tú eres una persona, y es que es la mayoría de los casos, me incluye, que tenemos una presencia temporal alta, significa que tenemos que estar presentes en el proceso. Un ejemplo de esto, trabajar. Tú necesitas trabajar 8 horas. Yo vivo en Panamá. Vamos a poner, y creo que cualquier latino se va a sentir identificado con esto. Muchas personas se levantan a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para estar en su trabajo a las 7, 8 de la mañana. ¿Cuántas horas pasan en ese tráfico? 2 a 3 horas. Después tú llegas a tu trabajo y tú tienes que trabajar 8 horas. En el caso de algunos incluso tienen que trabajar más horas, hasta 10. Entonces ya van, vamos a poner que trabajas 10 horas, ya van 13 horas. Después sales de tu trabajo y tienes 3 horas más para llegar a tu casa. En el caso de Panamá, tenemos algo que le llamamos el West. O sea, ¿cómo? La gente del West. Sí, el West. Sí. Son personas que viven del otro lado del Puente de las Américas. Para el que no sabe, Panamá ciudad está el Puente de las Américas y de ahí en adelante inicia un camino hacia el interior que va hacia la frontera de Costa Rica. El West, que cariñosamente le llamamos, que son el área de Reján, Chorrera, van en esa dirección. Pero las horas que tú tienes que pasar en un tranque para llegar y salir de tu casa son inmensas. Entonces, cuando llegas a tu casa, en esos términos, una presencia temporal altísima, ¿qué tiempo tienes para pensar, para meditar, para analizar? No tienes. Tú tienes familia, tienes hijos, tienes novia, tienes perro que te ladre cuando llegues a la casa. Lo cual significa que cuando tú llegas a tu casa tienes otra responsabilidad que atender. Y eso, exacto, el que mejor le va es el que no tiene ninguna de las anteriores y puede llegar a la casa a dormir, a ver Netflix o jugar PlayStation. Pero nadie quiere llegar a la casa a pensar. Tú quieres llegar después de 13 horas fuera de tu hogar, descansar. Y eso sin contar las responsabilidades que todos tienen, que si la renta, que si la luz, que si el agua, que si la comida, ay de la comida, cada vez sube más de precio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si no tienes una presencia temporal alta, no tienes un espacio en tu vida para usar tu mente. Y es el primer principio del Kybalión. Entonces, la sociedad misma es un sistema creado para no poder tener tiempo para pensar. Y ese es el primer paso para salir del sistema y poder crear tu propio sistema. Y es que has dicho algo muy importante, el sistema. O sea, en esa rueda del hámster de que has hablado, es como la mayoría de la población está completamente inmersa en la Matrix. Por eso no tiene ese tiempo para poder pensar, analizar y poder ejecutar de otra manera. Y otra cosa que habías mencionado, el tema del trabajo, que fue una palabra que ahora ya aprendí, que dice que uno no debe de decir trabajo, uno tiene que decir laborar, porque dice que la palabra trabajo significa trabar hacia abajo. Exactamente, eso es muy importante porque yo aprendí algo demasiado valioso de alguien llamado Diego Dalbone, a quien espero que esté escuchando, se le mando un abrazo y un beso muy especial, que es: las palabras tienen poder. Total. Así es que debemos aplicar, es más, deberíamos hacer
otro podcast hablando justamente de ese tema. Pero bueno, ya se lo podemos dejar para más adelante porque ahora nos concentramos en esto. Pero sí, lo que te decía es que como la mayoría de las personas están inmersas en esa Matrix, allí están prácticamente atascadas o ¿cómo es? Estancadas es la palabra. Entonces eso es una rueda que no para. Entonces pues bueno. Como una rueda de samsara. Exacto, la rueda de samsara, la del hámster, eso, exactamente. Entonces claro, la solución en este caso, claro, yo diría que, bueno, es que también, claro, las personas no tienen quizás la energía para buscar un momento del día, pero hay que hacer un esfuerzo para buscar un momento del día, para tratar de poner esa presencia temporal lo más, tú sabes, ¿no? Acorde para poder ejecutar este principio a toda regla. Y eso nos lleva a otro de los principios del Kybalión, pero ya eso es más adelante. Vamos a irlo desarrollando más adelante, pero acabas de conectar con otro principio. Sin querer lo conecté, pero bueno, vámonos con el segundo para ir y después entonces conectamos con el que acabamos de decir. Y el segundo principio es el principio de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y esto es indudablemente efectivo y es así. Cuando saqué la numerología de la palabra correspondencia, me dice que es la reflexión sobre quién yo soy. Me dio el número 78, que eso es lo que significa. Significa que debes sacar tu poder para desarrollarlo y liderar el cambio en tu potencialidad. Y otro número que me salió, aparte de eso, que tiene mucho que ver, es el 15 reducido da 6. Y el número 6 significa iniciar un cambio desde la parte del amor incondicional y la libertad. Y allí correcto. Está muy relacionado con este principio. Correcto. Y estamos hablando de que el 6 es un número femenino, es energía femenina. El 6 se relaciona mucho con María Magdalena. Total, sí. Y bueno, para los que no saben, pues aquí nosotros también pues tenemos pues estas... No, bueno, yo sé que mucha gente de repente pues no tendrá esas creencias, pero siempre tratamos de invocar siempre a Jesús y a María Magdalena, que son como los maestros, ¿no? Siempre. Que nos han enseñado. Exacto, papá y mamá, tal cual. Y bueno, un ejemplo sobre la ley de correspondencia que podríamos dar y una aplicación para la vida diaria. Bueno, estamos hablando de que si hablamos del segundo principio, de correspondencia, hablamos de nuestras emociones internas. Se reflejan en nuestras relaciones externas. Correcto. Sonar es como sonar tu interior mejora tu entorno, ¿no? Una aplicación de esto sería la astrología y el tarot, por ejemplo, para comprender las conexiones entre el micro y el macro. Entonces, aquí entramos en un mundo, señores, porque esta vaina es increíblemente efectiva. Yo, como ya mencionaste al inicio, que fue la mejor introducción que me han hecho en la vida, yo manejo un canal comunitario. Y esto es importante aclararlo, porque es un canal de noticias, pero es de la comunidad, es un canal cerrado, donde la información sale de las mismas personas y entre las mismas personas hacemos análisis, ¿no? Entonces, porque esto lo menciono, porque esto me ayudó a mí muchísimo a poder conectar datos. Y por ahí empecé. Después me di cuenta que esto es muy útil en la vida diaria. ¿A qué nos referimos con lo que es arriba es abajo? Vamos a darte un ejemplo de la ofensiva. Nosotros analizamos noticias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de abajo, ¿de quién hablamos? Del pueblo. Porque el pueblo está en la línea, en la parte de abajo de la línea de mando, se podría decir. Somos lo que recibimos el resultado. Pero después arriba, vamos a poner en cada país, todo el mundo se va a sentir identificado con esto. La parte de arriba no es el presidente, es el gabinete presidencial. Y ese gabinete presidencial influye en las decisiones que atraviesan las bases y las esencias de un país. Entonces, cuando tú puedes comprender las decisiones que se toman arriba, automáticamente puedes entender por qué el resultado pasa abajo.
eso es un ejemplo práctico de nuestro día a día, porque aquí todos cuando llegamos a cierta edad hablamos de política, todos a cierta edad nos involucramos más en las decisiones de nuestro país. Pero si nos vamos a una parte espiritual, y esto es extremadamente grande porque hablamos de micro y macro, ¿no? Exacto. El mundo, vamos a poner, y esto les va a parecer muy curioso, ¿no? Creo que les va a parecer hasta interesante. Vamos a poner a la ONU, por ejemplo. La ONU, cuando hace movimientos estratégicos, lo hacen en fechas específicas, a horas específicas. El lugar donde está reunido la ONU tiene una forma de geometría sagrada. En la geometría sagrada tú tienes el círculo y al tú poner un punto en el centro tienes vida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si las personas que están arriba, la élite de este mundo, se maneja a través de reglas universales y el resto del mundo no cree en estas reglas universales, siempre van a estar adelantados al resto. Vamos a ponerlo de una perspectiva mucho más sencilla. Astrología. Las estrellas nos muestran un calendario de eventos. Cuando ustedes ven que las personas no somos, a mí a veces me dicen que tú eres como Nostradamus porque te adelantas a las vainas y adivinas. Yo no adivino, comprendo. Entonces, ¿qué comprendo? Que cuando arriba se presenta un calendario y tú haces tu vida terrenal basada en ese calendario, tú haces una conexión entre arriba y abajo. Otra forma de explicarlo y más práctica, y le sugiero a todo el que esté escuchando este podcast que lo investigue y que estudie esto, es el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene dos facetas, el árbol de abajo y el árbol de arriba. La gente usualmente se concentra solamente en el de arriba, pero es un proceso, porque tú tienes que pasar por una muerte emocional, y ese es el árbol de abajo. Y una vez tú pasas esa muerte emocional, limpias tus pensamientos y llegas al punto de quiebre, donde ya tus creencias, ideas, conceptos, dices, ya esto no, hasta aquí llegué yo, estoy cansado. Pero empiezas otro proceso. Y ese proceso son los 22 caminos que te llevan a los sefirot, que llegas al Keter. ¿Qué es el Keter? Es la fuente, es el punto a donde todos debemos llegar. Nosotros llegamos aquí para vivir experiencias. Si lo vemos en una perspectiva espiritual, pues decimos lo siguiente: Dios nos hizo su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces significa que nuestra misión, o lo que hizo, o su misión, fue dividir su conciencia entre los millones de personas que vivimos en este mundo. Y nuestra misión y su misión es regresar a Él. Él se sale de sí mismo y así es omnipotente. Y de esa manera volvemos hacia Él, que es la representación del árbol de la vida, de llegar al Keter. Entonces, ¿dónde está el Keter? Arriba. ¿Dónde estamos nosotros? Abajo. ¿Cuál es nuestro propósito? Conectar arriba con abajo y abajo con arriba. Si nosotros comprendemos esto de una forma coherente y completa, nos damos cuenta de que todo está conectado. Pero no, la mayor razón por la que este principio es importante es porque si nosotros no conocemos esto y no actuamos buscando la conexión con arriba, estando abajo, como dicen los boricuas, estamos al garete. Estamos viviendo por vivir, no tenemos una brújula, no tenemos... un derrotero. Exacto, no estamos conectados con nada, estamos andando por ahí como ardillas en el desierto. ¿Qué tiene que hacer una ardilla en el desierto? Lastimosamente esto es un tema que le pasa a la mayoría de las personas, y es que tengo que hablar así porque es lo que se está viviendo, y afortunadamente la parte afortunada es que hay personas que ya están despertando y ya se están dando cuenta de este juego, ¿no? Y diste un punto importante, despertar. Porque, por ejemplo, sí, al nosotros entender lo que es arriba es abajo, nosotros entendemos que arriba nos dice claramente que para fin de este año habrá un segundo despertar masivo. Y mucha gente dirá, pues este man se la está rifando aquí, apostando y adivinando. No se trata de adivinar, se trata de comprender. Comprender ese conocimiento que se nos está otorgando.
El conocimiento profundo, correcto. Y de esto podemos hablar muchísimo más, ¿eh? Es más, podemos hacer un programa entero solamente de este principio de lo que es arriba es abajo, porque esto involucra tantos escenarios, pero tantos escenarios, que... Bueno, ya saben nuestros amigos, igual oyentes, los que vayan a escuchar el podcast, si así lo desean, podemos apartar para hacer de cada uno un capítulo, porque es que de verdad es un tema que abarca demasiado. Sí, porque estamos hablando de micro y macro. O sea, yo creo que la forma más simplificada de explicarlo, Yolanis, sería: está el universo. ¿Dónde está el universo? Arriba, ¿verdad? Las estrellas, los planetas, el plasma, la energía oscura. Pero cuando tú dices, eso es arriba, entonces, ¿qué es lo que es abajo? Nosotros como seres humanos, dentro de nuestro cuerpo tenemos un microcosmo igual que el de arriba. Exacto. Entonces, o sea que cuando tú miras hacia arriba, estás viendo el arriba, y el abajo somos nosotros aquí en este plano. Correcto, porque al nosotros comprender el microcosmo de nuestro cuerpo, automáticamente comprendemos el macro de arriba. Tal cual. Y eso nos facilita la conexión entre arriba y abajo. Porque mientras arriba y abajo no estén conectados, ¿qué tenemos? Un desequilibrio. Así mismo. Y también él, como es adentro, es afuera. Lo que uno está sintiendo, removiendo dentro de sus entrañas, de sus sentimientos, emociones, todo eso lo vas a ver en el afuera. Todo es como un espejo. Entonces aquí es donde concuerda, y es muy similar a el tema, o sea, al número que cuando le saqué la numerología a esto, dice el número 15 y base 6, el 1 más 5, 6, que dice iniciar un cambio desde la parte de amor incondicional y la libertad, pero también son las obsesiones que el ser humano tiene, que eso está adentro. Las obsesiones que nosotros los humanos tenemos de que nos vean, de que nos amen, pero nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Correcto. O sea, mendigamos amor y tenemos emociones tóxicas y todo eso, pero no, o sea, lo reflejamos hacia el afuera y estamos viendo lo mismo. Es como el aparentar. Es como el aparentar, porque, por ejemplo, si eres una persona que quiere aparentar algo que no eres, va a ser fácil identificarte. ¿Por qué? Porque lo que tú estás queriendo aparentar no es lo que estás reflejando. Porque lo que tienes adentro lo vas a representar afuera. Por más que quieras mostrar algo que no eres, una persona consciente va fácilmente a darse cuenta de que estás mintiendo. Porque lo que estás representando en tus acciones, lo que estás representando en tu forma de ser, en tu forma de actuar, tus acciones, ¿cómo se dice la palabra? ¿Compagina? No es compatible. No es compatible con lo que estás. No es congruente. No hay congruencia. No hay congruencia entre lo que dices y lo que haces. Así mismo. Sí, así mismo. Y ahí lo aplica. Así es que yo invito a todas las personas a que por favor revísense por dentro. Revísense cómo están, cómo se sienten, y en base a eso hay que decirlo, pero hay que buscar terapia, ayuda, todo lo posible para poder transformar esas emociones y que tu realidad pueda cambiar de una manera abrumadora. Eso es lo único que puedo decir. Y tener mucha convicción. Mucha convicción. Exacto, certeza y convicción, que es bien importante, sí, ¿no? Porque si tú demuestras lo que eres, muchas personas van a decir, no me parece. Y ahí tú dices, ay, pero para complacerlos tengo que decirles lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ahí caes en esa abertura y terminas complaciendo a los demás y no siendo tú mismo. No reflejas lo que tienes adentro afuera. Exacto. Así es que bueno, ya lo saben, y ahora nos vamos con el tercer principio, que es el principio de la vibración. Dice que nada está inmóvil, todo en el universo se mueve, todo vibra.
Correcto. ¿Y qué significa en la numerología la palabra vibración? Nos da como resultado el número 48, que significa la estructura y el equilibrio. Tal cual, es lo que tienes que armonizar en tu vida para que lo que se mueve vibre de manera correcta. Y también otra numeración que nos dio es el número 12, que reducido da número 3, y significa, bueno, liderar la parte social y de pareja para avanzar, pero también el número 12 representa como ese niño que es inmaduro y que es hora de que tiene que madurar y crecer para poder avanzar. Así es que más o menos va un poco con esta palabra. Entonces, un ejemplo y una aplicación para la vibración. Mira, el 12, si lo simplificas, termina siendo, adivina, 3. Volvemos al... Exacto. Y lo que dijiste del niño interno es importante porque son 3. Está el niño interno, está el adulto y está el sabio. Correcto. Entonces, esto fomenta la creatividad, la expresión artística, la conexión social. Esta es mi favorita, porque yo desciendo de una familia muy peculiar. Mi abuelo fue Colaco Cortés en Panamá. Hubo una época donde los jesuitas influyeron increíblemente en la música en Panamá. Y de la generación de mi abuelo salieron lo que hoy en día ha dado como resultado una variación de artistas impresionantes. Mi papá, mi tío, Colaquito Cortés, Ormeli Cortés, somos de una descendencia que gracias a un investigador tuve la información de que nuestra familia es una de las descendencias musicales más grandes de Panamá. Artistas. Cuando tú eres artista, tú necesitas creatividad para crear ese arte. Y cuando tú eres artista, tú tienes una relación de conexión social constante. Entonces, ¿cómo yo diría esto? ¿Cómo explicaría yo esto? Bueno, por medio del arte. Yo cuando escribo una canción, no escribo una canción para complacer el mercado. Yo escribo una canción para expresar un sentimiento, para expresar un pensar. ¿De dónde viene el pensamiento? De la mente. La mente, volvemos al primer principio. Después de la mente procesa el sentimiento y es la mente la que hace la canción. Es la mente la que crea, ¿verdad? En el momento que tú haces una creación, sea lo que sea, un proyecto, un hijo, una canción, una obra de teatro, tú estás siendo un Dios, porque estás creando conciencia. Y ahí la importancia del número 3 otra vez, en esa triada, ¿no? Sí. Un ejemplo, la música cambia nuestras emociones al resonar con nuestras vibraciones internas. ¿Cómo lo aplicamos? Terapia de sonido, elección de entornos armónicos. Y esto es importante. ¿Por qué? Vamos a poner a los artistas de hoy en día. Tú vas a una discoteca y esto es importante porque esto tiene todo que ver con este principio. Tu vibración, cómo te sientes, cómo vibras. Tú estás en una discoteca. Vamos a hablar del buen panameño, Yolani. Así mismo, vamos. Usted llega a una discoteca y usted lo que va a bailar y a gritar. Tú vas a gritar una canción porque te va a salir el sentimiento, tomaste alcohol. Estás con tu freno, estás bailando, estás pasando la priti y sale una canción de Bad Bunny. Y esta canción de Bad Bunny habla, las palabras tienen poder, lo dijimos anteriormente. Correcto. Tú hablas y gritas esta canción, tú estás expresando un sentimiento y ese sentimiento te hace vibrar de una manera. Y esto es importante porque vamos a las enseñanzas del papá, del mero mero, Jesús. ¿Por qué le llaman Jesucristo? Cristo no es un apellido, Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Cristo es la cristalización, el Kéter. Cristo es el punto al que tenemos que llegar, que es la conciencia universal. Conciencia, nosotros pertenecemos al universo, ¿verdad? Entonces, Jesús hablaba diferentes idiomas
mezclaba, cuando hacía una frase, una parábola, él unía a todos los que no se podían unir, a lo impensable. Pero sus palabras, él era como el maestro de la materia, con la vibración. La palabra es vibración. La voz es vibración. Entonces, cuando tú hablas, tú estás vibrando. Tú estás expresando una vibración. ¿Qué hacía Jesús? Él con las palabras las escogía específicamente para crear una vibración. Ahí estás controlando la materia. Estás moldeando la realidad. Y nosotros es un principio que no comprendemos. Y desgraciadamente la Iglesia Católica tampoco lo enseña. Y es el hecho de que nosotros, por ejemplo, y volvemos a la discoteca. Si yo estoy escuchando una canción que está hablando, usando palabras que incitan a negatividad, pero lo disfrazamos con la música de ritmo. Sí, el ritmo es pegajoso y nos hace bailar, pero al momento que tú hablas, cantas esa canción en voz alta, le metes la emoción. Por ejemplo, una canción de despecho. Tú quieres, todo hombre, toda mujer tiene un propósito en la vida y es enamorarse. El amor es la base, raíz cuadrada de toda vibración. Pero si tú estás cantando una canción que habla de despecho y demigra a la mujer o demigra lo que es amar a una persona y te hace hablar de quiero estar solo, yo no creo en el amor, y tú cantas esas cosas en voz alta, ¿qué tú vas a traer a ti? Es exactamente lo que estás cantando. Exactamente. Igual es que todo este tipo de vibraciones afectan nuestra vida y nuestro bienestar. Por eso es que por eso es tan criticado las canciones de hoy en día, precisamente por eso, porque incitan a la violencia y la gente eso es lo que va a vibrar y lo que va a expresar más adelante. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha. Yo sé que muchas personas escuchan este tipo de música y les gusta por el ritmo y tal, pero si prestan atención a la letra y se detienen un poco y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cantando? Eso no soy yo, ¿sabes? Entonces, y te estás programando sin saberlo. Exacto. Es una programación. Te están programando, te están controlando para que vayas a ese abismo. Directo Ahora, y te instalas. pongamos esto en una perspectiva mucho más macro, porque ya lo estamos viendo de la forma micro. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Porque de nada vale aprender estos principios si no sabemos aplicarlos. De forma micro, me estoy afectando a mí mismo y estoy afectando mi propia vibración por cantar estas canciones con una emoción. Ahora vamos a lo macro. ¿Sabes? Yo como artista, como familia de músicos, ¿sabes cuántos artistas yo he visto que merecen estar en lo más alto del negocio por el talento tan berraco que tienen, pero no llegan ahí? Ponen artistas como Bad Bunny, como Anuel, que sus letras son fatales. Pero entonces lo ponen en una posición que no solamente influyen en Puerto Rico, sino que influyen en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es la repercusión de esto? Que tú tienes a masas reprogramándose a sí mismos. Ya dejó de ser individual, ahora pasó a ser macro. Exacto. Y ahora que tú estás mencionando eso, nosotros sabemos ya las intenciones del por qué han puesto a estas personas donde están. Eso lo sabemos mucho y creo que muchos de los que nos escuchan deben de suponer por qué. Porque eso tiene un propósito. Pero no lo voy a decir aquí porque si no nos censuran Yo lo diría en una forma sencilla, amiga. Sí. Están programando las masas. Sí, es que es eso. Punto. Ya saben, exacto. Así es que... Pero adivina qué pasa. Si tú programas las masas, estás moldeando la realidad. Y esa es la parte que no mucha gente comprende. Un ejemplo de esto, volvemos a la ONU. Agenda 2030. Te presentan este futuro utópico de control masivo, de comunismo, de Roma en los tiempos modernos. Control absoluto. ¿Pero esa realidad existe? No.
O sea, la realidad es una visión de futuro. Pero al tú no entender el proceso, si solamente enfocarte en el final, no tienes opción de cambiar ese futuro. Pero si tú agarras y pones esta idea, la pones en películas, la pones en música, la pones en arte, la pones en todos lados, tú vas a poner a la gente a pensar en un futuro que no existe, pero al ellos pensar en ese futuro van a crearlo, porque el poder de la mente moldea la realidad. Entonces estás empujando a todo el mundo a crear ese mundo que no les conviene, o sea, que nos hacen trabajar en contra de nuestros propios intereses, que es la definición de darnos un tiro al pie. Tal cual, así mismo. Entonces, con esto, la recomendación es que, por favor, escuchen terapias de sonido, traten de escuchar música con 432 hercios, traten de escuchar música clásica, una música un poco más amable, diríamos, en términos de sonido. Y para ti, que eres un músico y que conoces de esto, pues me corroboras lo que te estoy diciendo para que las personas sepan y bueno, y lo apliquen, porque es que ya es hora de hacer los respectivos cambios que merecen. Entonces, ¿no? En pocas palabras, reprográmense a sí mismos. Correcto. Así que bueno, vámonos ahora con el cuarto principio, que es el principio de la polaridad, que dice que todo es dual. Todo tiene dos polos. Tiene su par de opuestos. Todo. Los semejantes y los contrarios son exactamente lo mismo. Los polos se unen. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Y qué queremos decir con esto? En numerología, que sacamos aquí relacionándolo con la palabra polaridad, me salió el número 44, que es un número maestro y habla de la estabilidad divina y la autodisciplina, la fuerza de convicción y hacer lo que uno se propone. Lo que, o sea, en pocas palabras nos dice, lo que empiezas lo debes concretar, lo que haces lo debes finalizar. También nos habla del poder, talento, dinero, transformación y reconocimiento profesional. Así que vamos a ver un ejemplo y una aplicación para este principio. Bueno, si vamos a la palabra clave, que es polaridad, da 44. Si simplificas el 44, te da 8, que representa la estabilidad y la autodisciplina. Volvemos a los artistas. Esto es muy importante. Vamos a poner un ejemplo básico para que la gente entienda. Día y noche. Amor y odio. Los extremos se complementan. Y eso es lo que no entendemos. Ahí es donde manejamos las energías. Y nos permite encontrar un equilibrio. La gente tiende a ver lo negativo de una forma caótica, cuando lo negativo también da enseñanza. Volvemos al árbol de la vida. En el árbol de la vida hay 3 líneas verticales. La línea izquierda y la línea derecha son 2 polaridades. Polaridad negativa, polaridad positiva. Y la línea del centro es el equilibrio de estas 2 energías. Ahora, en el mundo, yo como artista, mi papá me decía una frase cuando yo era chiquito, que es: la música no es grajo que se pega. Para los que no conocen, la palabra grajo es, bueno, mal olor. Es en las 2 alas que tenemos bajo los brazos. Punto. No vamos a dar más explicaciones. Gracias. Mi familia es originalmente de un pueblito muy hermoso llamado Guararé, que es el campo. Y mi papá me decía esta frase siempre cuando yo era niño y me quedó. Y esto representa eso, el aceptar emociones negativas para alcanzar el balance y el interno. Tú necesitas convicción, tú necesitas disciplina, tú necesitas crear un equilibrio. Un ejemplo de esto en la música, pues básicamente quiero crear una canción, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerlo, mejor dicho, en un debate. Es el mejor ejemplo. Tú tienes un debate y tú vas a hablar todo lo negativo que se tiene que discutir en ese debate. Sin embargo, ¿de qué vale que te enfoques en lo negativo si no vas a ofrecer soluciones, que es la parte positiva? Un ejemplo en redes sociales. Viene una situación, vamos a poner el Panamá. Y esto, ojo, esto es algo que se va a identificar todo Dios en este mundo, porque está pasando simultáneamente en todo el mundo. Caja del Seguro Social.
Definición de la Caja del Seguro Social al idioma global. Sistema médico, social. Todo el mundo sabe que tenemos problemas a nivel global con esto. Todo el mundo tiene quejas al respecto. Pero si tú te quejas en redes sociales sobre estos temas y no propones una solución que estamos haciendo, no hay ningún equilibrio. No es productivo. Exacto. Entonces, creo que las polaridades son importantes en muchos sentidos, pero yo diría que también tenemos el poder de manejar esta polaridad, que es lo que nos enseña el árbol de la vida. Por ejemplo, me pasa una cosa negativa. Vamos a algo que se va a identificar desde los adolescentes hasta los viejos. Una mala relación. Tuviste una novia tóxica. Todos tuvimos una tóxica en nuestras vidas. Tóxicos y tóxicas. Es lo clásico que le ha pasado a muchas personas. Es correcto. Todos pasamos por ahí. Yo lo voy a poner de esta manera. Tuviste una mala relación cuando joven. Tuviste varias malas relaciones. Pero resulta ser que si no pasa, y tú dirás, coño, esto me pasó muy mal, coño, porque soy tan tonto, porque soy tan bruto. Pero esa no es la perspectiva que se debe tomar, de la polaridad. Porque aquí es donde cuando tú controlas esa polaridad, conviertes eso negativo en algo positivo. Porque sí, tuve varias tóxicas, tengo una incluso que le llamaban la diabla a mis amistades, ya con eso te digo todo. Wow. Pero esas diablas que me hizo tanto daño, yo terminé agradeciéndole. ¿Por qué? Porque gracias a esas cosas negativas que viví, aprendí, entendí qué es lo que yo busco, qué es lo que yo realmente, lo que quiero versus lo que necesito. Exacto, porque una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno necesite. Y otra cosa antes de que continúes, es que nosotros siempre vamos a tener, nos estancamos en lo mal que nos fue y ahí las personas se quedan ahí atascadas y no buscan la solución para hacer reversar esa situación. Y yo te lo digo porque a mí también me pasó infinidad de cosas también con personas en el pasado. Y bueno, todos nos identificamos con eso. Pero aquí el tema es aceptar las emociones negativas sin juzgarlas. Pero esa es la parte más difícil porque las personas se quedan atascadas en la parte negativa. Y eso, no le buscan la parte positiva a la situación. Eso es gravísimo porque eso alimenta el rencor. Eso Exacto. alimenta el odio. Sí. Y eso lleva a que llegues a viejo y todo sea en ti rencor y odio. Hay un desequilibrio. Total. Si tú aprendes tus acciones, tú divides tu vida en dos escenarios. Lo negativo y lo positivo, pero tú eres el centro. Nosotros como personas, como avatar, como microcosmos, somos el centro de esa polaridad. Nosotros decidimos qué hacer con esa polaridad. Nosotros controlamos esa energía negativa y esa energía positiva. Pero si no somos conscientes, que es el propósito de los principios del Kybalión, ser conscientes. Si somos conscientes de esto, podemos salir adelante de una forma mucho más efectiva y productiva. Si no lo aprendemos y no creamos ese equilibrio, vamos a cometer el mismo error y ya yo tuviera ya sabido cuántas diablas en mi vida. Exacto. Y por eso les vamos a decir a todas las personas que nos escuchan que por favor tomen conciencia y por favor traten de buscar la manera de darle la vuelta a esas emociones negativas. Siempre hay una luz para poder hacerlo. Y la hay, porque la hay, para poder vivir en equilibrio. Así que bueno, vámonos con el siguiente principio, que es el del ritmo. Dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus mareas, sube, baja, todo se mueve en un péndulo, como un péndulo. Y la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. O sea que ahí va el ritmo, que es la compensación. Y según la numerología que sacamos de la palabra ritmo, me sale el número 30, que reducido da 3. Volvemos al número 3 otra vez. Exacto. Así que vámonos con el ejemplo y la aplicación para el ritmo. Todo fluye, todo refluye, todo tiene sus ciclos.
La palabra clave es ritmo. Como dijiste, número 3, refleja alegría, creatividad y capacidad de adaptarse. Esto es valioso. Aprender a dejar ir. No Esta es la estancarte. parte más complicada hoy en día para muchísimas personas. No pueden dejar ir. O sea, es como que eso está ahí aferrado a su vida, a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, bueno, todo. Yo en esta parte me considero, con toda humildad, todo un experto. Y explico el por qué. Volvemos a mis raíces. Música, arte, mi familia. Mis mayores ejemplos en la vida son 3. Colaquito Cortés, Ormelis Cortés y Roberto Mano de Piedra Durán. Y la música, mi papá tenía esta costumbre, pues chinche que doy, que cuando íbamos en la calle, porque yo era el asistente de mi papá cuando yo era chiquito, donde él iba yo me guindaba, yo no quería estar en la casa. Y mi papá tenía esta costumbre de cuando veía un letrero, le cambiaba. Si escuchaba un jingle de una canción, de un comercial, le cambiaba la letra. Y eso me ayudó a mí gracias a eso le tomé cariño a la improvisación. Yo hago música urbana, me gusta improvisar, soy muy bueno en eso. Pero hay situaciones que modificaron ese proceso. Ejemplo, todo mundo se va a identificar con esto, un restaurante. Tú no puedes tener, si tú eres mesero, si eres bartender, y esto lo sabe todo el que ha trabajado en eso, es imposible tener una rutina específica todos los días. Tú tienes que saber improvisar. Tú tienes que adaptarte al entorno. Correcto, adaptarte al entorno. No todos los clientes son lo mismo. No todas las situaciones son iguales. Cada día va a venir un cliente distinto. Cada cliente distinto es una persona distinta. Cada persona distinta es una forma de actuar distinta. Entonces no puedes, tienes que adaptarte y dejar, no puedes decir que porque ayer tuve un cliente bueno y hoy tuve un cliente malo, hoy me voy a frustrar porque el cliente de hoy es malo. No, tengo que resolver. Una historia personal que puede hacer esto más claro es el proyecto de Comunidad X. Yo, desde pandemia, mi vida cambió, como te dije, con estas enseñanzas. Y yo me frustraba y yo decía, coño, ¿por qué esto no me funciona? ¿Por qué esto no me pasa? Y me di cuenta que no soy el único, que hay muchas personas como yo que buscan oportunidades y es difícil llegar a esas oportunidades. Y me di cuenta que la unión hace la fuerza. Y la palabra clave para resolver todos los problemas presentes, geopolíticos y cualquier tipo de problema que tengamos como sociedad hoy en día es la palabra comunidad. Por lo que yo decidí crear este proyecto e iniciarlo desde hace 5 años. Yo, para poder entender la necesidad, tú tienes que ver la necesidad de frente. Entonces yo me puse en la posición de ver esa necesidad y me fui a un lugar que quiero muchísimo y lo amo, que es Santa Ana, en Panamá, mejor conocido como el Casco Antiguo. Wow, sí, el verdadero Casco Antiguo, la belleza del lugar que es. Correcto, de 5 años de proyecto, 4 años yo lo pasé en ese lugar. Es imposible vivir en Santa Ana sin enamorarte de Santa Ana. Sí hay problemas en los barrios, sí es verdad, hay negatividad, pero ya hablamos de eso en el principio anterior. Tienes que agarrar esa polaridad y tornarla en algo positivo. Exacto. Y en estos 4 años yo viví con personas, expandilleros, niños que no iban a la escuela, una infinidad de cosas, pero también hubieron cosas extremadamente positivas que me hacían quedarme ahí. Llega un punto en el que espiritualmente, y gracias a estos principios que estamos hablando en este momento, me doy cuenta que, y por esta razón me doy cuenta de que hay muchas personas que venían al proyecto y venían diciendo, hey, tu proyecto es lo máximo, ayuda a la gente, vamos a apoyarte. Se tomaban un par de fotos, me usaban para relaciones públicas y después, chao que te vi, más nunca volvían. Entonces, yo me sentía frustrado. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esto sigue pasando? Y llegó un punto en el que vi que la vida me dice, porque Diosito y Jesús y María Magdalena tienen formas muy peculiares de comunicarte las cosas. Y se me llega el concepto de que tengo que irme. Porque mientras yo esté aquí adentro, yo puedo tener todas las buenas intenciones del mundo.
Pero tú necesitas energía para crear energía. Tú necesitas dinero para hacer, para crear cosas que produzcan energía. Y me di cuenta que estando en Santana no lo iba a lograr, porque las personas que se acercaban ahí nada más lo que querían era hacer el espectáculo de que estaban haciendo algo y no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces me dices, me tengo que ir. Tengo que salir, buscar esa energía y regresar con la energía en la mano. Y no depender de que alguien aquí me traiga la energía. Eso, ¿a dónde me llevó esto? A Boquete. Boquete es el Suiza de Panamá. Exacto. Y en ese momento, ¿qué pasó? Estoy en mi casa, bueno, en lo que era la oficina del proyecto, y me estoy dando cuenta que tengo que irme. ¿Tú sabes lo difícil que es para la mayoría de personas dejar 4 años de trabajo así de la nada? Yo tomé, ese día yo dije, si me tengo que ir, pues me voy a ir. Porque es que está la convicción. Tengo que hacerlo. Agarré mis cosas y al día siguiente yo estaba en Boquete. ¿Cómo fue la reacción de las personas cuando se dieron cuenta que yo hice esto? Tú estás loco. ¿Cómo tú te vas así de la nada? Agarrate lo que tenías y te fuiste nomás. Y yo le dije... O sea, como quien dice, se le fue la gallinita a los huevos de oro, pues para las personas que diríamos, en pocas palabras, bueno, estos oportunistas, como tú explicaste, de que iban solamente por querer decir que hacían algo y no hacían nada realmente. Entonces, pero aquí está la raíz cuadrada del asunto, Yolani. Claro. Dejar 4 años de trabajo, amistades, personas que se hicieron parte, que se hicieron mi familia. Porque está la familia de sangre y está tu Ohana, que es la familia de vida. Y estas personas se hicieron parte de mi familia de vida. Una persona en la que voy a estar 100% agradecido toda la vida es a Baraka Fik, que fue uno de los primeros que me apoyó en este proyecto. Y dejar todo de la nada, soltar, dejar ir, fluir. Eso no es cualquiera. Eso no es cualquiera que lo hace, es cierto. Y yo me sentí muy orgulloso de esa decisión porque me di cuenta que al poder fluir, adivina, el lugar donde estaba estancado el proyecto, en el momento que dejé ir y fluía donde tenía que seguir mi camino, desató ese nudo y el proyecto empezó a correr de nuevo. Entonces, el ritmo, como la música, el flow, cuando tú estás en una discoteca, tú estás bailando, bella, tú no vas a parar de bailar. Pero cuando te cambian la canción, tú vas a parar de bailar, Yolani. Tengo que aceptar que viene el cambio. Si tú estás bailando salsa, tú puedes amar la salsa. Tú puedes ser salsero de corazón, yo soy uno. A mí me encanta rapear en salsa. Pero si me ponen un típico, yo voy a dejar de bailar. No vas a dejar de bailar, pero te adaptas al cambio y ya está. Exacto. Pero ese es el tema que muchas personas lamentablemente no lo saben hacer porque no nos los enseñaron tampoco. Porque no se atreven. Y por eso, por el miedo. No lo saben, es que nunca nos los dijeron. Entonces, por eso es que es importante que las personas traten de tener un poquito más de aceptación de los cambios que se le vienen a la vida, porque... Y otra recomendación antes de finalizar con esta parte, y es, por favor, vamos a tratar de adaptarnos a los ciclos de la naturaleza y a trabajar con las estaciones del año, que son las que realmente marcan el ritmo de nuestra vida. Correcto. Es que es así. Volvemos a lo que es arriba, es abajo. Lo dicen en las leyes de la magia, y eso está clarísimo. Así es que esta es la recomendación que yo le hago a las personas aquí que nos escuchan. Yo lo que diría, para simplificarlo, es que hagan un ejercicio y váyanse a una discoteca y siéntense y vean cada canción como un ciclo y vean cómo la música va evolucionando. Yo como DJ puedo decir lo siguiente: la mayoría de las personas creen que un DJ nada más pone música y ya, y eso no es así. Un DJ tiene una responsabilidad y un poder, y como dice Spider-Man, cada poder viene con su responsabilidad. Exacto. Tú tienes que leer a la gente y tú tienes que poner la música para que la gente vaya fluyendo, fluir, ritmo,
refluir. Tú pones una canción, por ejemplo, esto te va a parecer curioso. Como DJ, estoy en una discoteca y tengo un grupo latino y tengo un grupo extranjero. Y yo tengo que ponerlo a bailar los dos. Si pongo mucho reggaetón, el extranjero se va a aburrir. Si puso mucha música electrónica, el latino se va a aburrir. Entonces, ¿qué tú haces? Yo agarro y pongo hip hop. Hip hop es una música que ambos lados van a fluir con ella. Una vez yo tengo el hip hop, que tengo a ambos lados bailando, hay que hacerlos fluir. Entonces paso de hip hop a música latina, para que los latinos bailen e inspiren al extranjero. Correcto. Pero el extranjero no baila música latina al 100%. Entonces después salto música electrónica, para que el extranjero sea el que baile e inspire al latino. Entonces ahí creas un fluido, un flujo, un reflujo. Sales de un ciclo, entras a otro, sacas ese ciclo, vas al otro, y de así sucesivamente. Cuando lo ves de esa manera, te das cuenta que para poder fluir, tienes que dejar ir. Pues mejor explicado, imposible. Bueno, vámonos al siguiente principio, porque ya nos quedan dos más, ya para, simplificar aquí. Vámonos con el principio de la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley, la casualidad, causalidad le llamaría yo. Es simplemente un La diosalidad le llamo yo. Sí, es simplemente un nombre que se le da a una ley no reconocida. Pero bueno, cuando saqué la numerología del nombre causa y efecto, a mí me dio el número 43, que reducido nos da el número 7, que significa equilibrar tu creatividad y alegría de ver la parte más reflexiva de la vida, el autoconocimiento, autoanálisis espiritual y reflexivo. Así que vámonos con un ejemplo y una aplicación. Mira, esta parte es muy peculiar para mí, porque la palabra clave aquí es causa y efecto. Cuando tú sacas el número de aquí es 43, cuando tú simplificas ese número, adivina cuál es, 7. Yo nací un 7 de mayo de 1986. Vaya, el ejemplo claro, ahí está. Exacto. Entonces, ¿qué representa esto? Representa autoconocimiento y reflexión espiritual. Un ejemplo de esto es tus acciones diarias construyen tu futuro. Como plantar una semilla que germina en el tiempo. ¿Cómo se aplica? Ser consciente de tus decisiones y su impacto a largo plazo. Ejemplo, el proyecto que estoy creando. ¿Cuál es el impacto a largo plazo? Crear un mundo, porque todo esto nació de una frase: si no estás feliz en el mundo que vives, pues crea tu propio mundo. Entonces, cuando me di cuenta que hay otras personas como yo, dije, hay que crear un mundo para esas personas. Hay que crear una comunidad que a largo plazo sea una solución para las nuevas generaciones y tener una opción a lo que se está presentando ahora mismo para nuestro futuro. Entonces, autoconocimiento. Yo, y lo digo con orgullo, yo no terminé la secundaria. Entonces, ¿por qué yo no terminé la secundaria, Yolani? ¿Por qué? Porque yo odiaba esa escuela. Bueno, todos en algún momento odiábamos la escuela. Y yo lo digo también. A ver, yo terminé y todo y tal, pero voy a ser bien honesta. A mí el sistema escolar y educativo me parece absurdísimo. Y perdón por la palabra, pero es absurdo. Ya no voy a entrar en detalles, pero mucha gente debe saberlo ya hoy en día cómo está la educación. Punto. Yo sugeriría que para que entren en profundidad en este tema vean un documental que se llama La educación prohibida. Todo aquello que vaya en contra del sistema es prohibido. Exacto. Cuando es lo que nunca nos enseñaron. Yo cuando estaba en la escuela, voy a contarte una anécdota que fue la que me hizo decir, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué hacer lo que hacen los demás. Yo no me sentía satisfecho con ninguna escuela. Y esto es extremadamente irónico y te explico por qué. Yo estudié en Panamá y era estudiante sobresaliente, cuando la educación en Panamá era buena. Fui a República Dominicana, también viví gran parte de mi vida ahí, también era sobresaliente en la escuela. Fui a Puerto Rico y era tan sobresaliente que llegué a ganarme una beca
para estudiar cualquier cosa que yo quisiera. Pero por cosas del destino terminé saliendo de Puerto Rico y volviendo a Estados Unidos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo estuve en Estados Unidos la primera vez, que no me lo imaginaba, me sentí como en una película, fue cuando llegué a Miami, donde llega todo latino. Y cuando estuve en Miami, fui a la secundaria, amaba la secundaria, entré a un proyecto que se llama GROTC, que es un proyecto militar de la Marina dentro de la secundaria. El propósito de este proyecto es que cuando tú entras a este proyecto y te gradúas de secundaria de este proyecto, puedes empezar una carrera militar y no la empiezas desde cero como el resto de las personas. Y yo estaba muy feliz de eso. Y todo el mundo me decía, pero estás loco, si esa vaina es militar. Y yo dije, pero cuando tú entras a este concepto, tú aprendes disciplina. Yo vengo de artistas y el principio de un artista es la disciplina. Y yo me encantaba cómo se presentaba esta disciplina. En los deportes yo gané medallas de oro y plata haciendo carreras de 60 y 120 metros. Y me podía desarrollar muy bien en esto, me sentía cómodo. Pero después pasó el 11 de septiembre. En ese momento mi papá estaba agregado cultural y el gobierno nos exigió salir de Panamá. Nos tocó regresar. Después fui a Puerto Rico y pasó lo que te dije anteriormente. Y el destino hizo que saliéramos de Puerto Rico y volviéramos a Miami porque se presentó una oportunidad. Cuando yo ya regresé al colegio, ya no era lo que yo dejé. Yo corté un ciclo ahí de golpe. Y volví y ya era otro ciclo totalmente diferente al que yo había dejado. Y me sentía frustrado, me sentía que no iba a ningún lado. Porque el sistema educativo de Estados Unidos, a pesar que es muy bueno, es demasiado complicado. Tenías cosas como el FCAT, que son exámenes nacionales que tú tienes que pasar y tienes 4. Y son tan difíciles que te dan los 4 años de secundaria para que tú lo pases. Yo pasé el de matemática como estudiante ejemplar. Y aún así no me gustaba. Yo no sentía que aprendía. ¿Por qué? Porque pues, como un latino que viene de Latinoamérica y ve cómo es Latinoamérica y de repente llegas a Estados Unidos y ves este sistema, tú dices, ok, esto es mucho más grande que lo que yo tenía. Y estoy viendo que en mi escuela no me están ayudando a utilizar esto, a explotar esto. Conocí a un señor cubano y este señor cubano introdujo a mi persona qué es ser autodidacta. Recordemos que la palabra principal aquí en este principio es el autoconocimiento. Y yo, cuando conocí a este caballero, yo decía, este man es un genio. Y el man me dice, yo nunca fui a la escuela. Yo me quedé así como que, what? This nigga say, what? Pero para que ustedes se den cuenta que no todo lo que brilla es oro y que muchas personas que no han asistido a la escuela son personas brillantes, incluso las personas que hemos estado en la escuela y que de repente pues no éramos los sobresalientes estudiantes, quizás hoy en día tenemos hasta algo mucho mejor que quizás personas que eran con títulos académicos y todo, ¿no? Entonces a veces esas cosas pues, ¿no? No, y la vida funciona de formas... ¿Y por qué yo digo que yo estoy orgulloso de esto? Muchas personas dirán, yo no me atrevería a decir en público que yo dejé la escuela. Exacto. Sí. Por el tema clásico de vergüenza y deshonra y miles de cosas. Aparentar lo que no eres. Correcto, también, ¿no? Entonces, sí. Cuando yo aprendo de este señor, ese señor apareció en mi vida en un momento en el que yo tenía una preocupación en mi cabeza. Yo me crié de país en país, entre Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Mi cerebro ya estaba acostumbrado a que en cualquier momento me voy. Y yo dije, no, yo no voy a permitir que eso pase. Yo tenía 16 años y yo tomé la decisión de dejar mi casa, lo cual te imaginarás que me trajo un montón de problemas con mi familia. Pero yo no podía dejar esta oportunidad pasar. Y yo dije, si él pudo, yo también puedo. Entonces lo que yo hice fue que yo empecé a educarme yo mismo, a investigar. Cuando yo quería saber algo, yo lo hacía. Si yo quería aprender de algo, yo buscaba un trabajo de ese algo para aprenderlo. Y así me manejé toda la vida. Al punto de que la escuela parecía un kindergarten comparado a lo que yo estaba aprendiendo cuando yo dejé la escuela.
sea, me di cuenta de lo limitante que era la escuela. Y ojo, con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que dejar la escuela. Con esto lo que estoy diciendo... Exacto, eso mismo iba a decir. Por favor, no dejen la escuela tampoco. Con esto... Pero sí analicen muy bien lo que quieren hacer, porque precisamente esta ley habla de eso. Nos muestra que nuestras acciones generan resultados. Aquí yo diría que este mensaje va para los padres. Sí, no más exacto, para los padres. Metan a sus hijos en una escuela porque tenga renombre, que eso significa absolutamente nada. Mete a tu hijo en una escuela donde tú veas que sí va a aprender, donde tú veas que él se siente cómodo, donde tú veas que él fluya. Exacto. Si no, tú estás causando que tu hijo entre a una cárcel. Y esa cárcel no es la escuela, es la mente. Tú estás limitando a tu propio hijo sin quererlo, creyendo, porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que es, que tu hijo va a tener una buena educación en esa escuela y resulta que tu hijo va a terminar frustrado y va a terminar aprendiendo todo lo que no tiene que aprender por la influencia que hay de las personas y familias que están en esa escuela. Entonces, cuando yo dejé esa escuela, amiga mía, y yo empecé a vivir, yo hoy en día, a mis 38 años, ya casi 39, fue la mejor decisión que tomé. ¿Por qué? Porque yo desde ese momento empecé a vivir. Así es que, como quien dice, vamos a decir que tú tomaste una decisión de manera consciente, y eso es lo que vamos a invitar a las personas a que lo hagan. Responsabilidad personal. De eso se trata esta ley, así que, por favor, aplíquenla a sus vidas. Y eso es importante porque, como mismo tomé esa decisión que fue tan radical, así mismo fue responsable de mi decisión. Pero aquí viene la otra parte del autodidacta, que es la reflexión espiritual. Y ahí es donde entra pandemia y el año 2020. Y ahí fue que me cambió la vida totalmente, porque complementé esa otra parte, que fue la espiritualidad. Cuando yo empecé a entrar y es la razón por la que estoy en este programa, a estudiar espiritualidad, a poder explicar, porque uno es alumno y maestro a la vez. Y empecé a estudiar estas cosas, comprendí la otra cara de la moneda. Y aprendí cosas que me cambiaron la vida y fue como que me ajustaron el sistema. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Bueno, sencillo. Causa y efecto. Si tú tomas una decisión, es la causa. Va a haber un efecto de esa decisión. Si tú tomas esa decisión de forma inconsciente, el efecto que tú vas a tener no es el que tú estás esperando. Si tú tomas esa decisión de forma consciente, vas a estar rezagado en felicidad porque vas a recibir el resultado que realmente esperabas. El propósito de esta historia: no estaba feliz con la decisión que tomaron mis padres, que ojo, la tomaron con toda la buena fe y toda la buena intención, pero no era la decisión que yo quería tomar. Y fue muy difícil a la edad de 16 años tener que tomar la decisión y el riesgo de hacer lo que yo hice. Pero el efecto que tuve de mi decisión fue el efecto que yo esperaba de vivir la vida. No era... Qué bueno con él. ¿Ah? Dime. No, perdón. Es que el efecto que yo estaba recibiendo no era el efecto que yo quería. Y ojo, volvemos a lo que tú quieres versus lo que tú necesitas. Yo sabía que en mi corazón que yo necesitaba algo más que esto. Y tomé la decisión. Y el efecto fue exactamente lo que yo ya sabía en mi interior, pero... Y aquí esto es importante. No tuve miedo en tomar la decisión, a pesar de que lo que estoy diciendo va en contra de todo pensamiento de la sociedad moderna. La tomé y tuve la convicción de hacerlo, y el efecto que recibí fue difícil, sí. El camino fue más difícil que el otro, correcto. Pero las personas que pasaron por mi vida, las personas que yo conocí por haber tomado esa decisión, es algo de lo que hoy estoy agradecido con Dios y con la vida por haberlo conocido. Bueno, y con eso cerramos esta parte del principio y ya nos vamos con el último principio, que es el principio de género o generación, que dice que el género se manifiesta en todo. Todo tiene sus aspectos masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Todos somos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Para las personas que piensen que no,
verdaderamente lo es. Y el número que nos dio, de acuerdo a la vibración pues del nombre, de género o generación, es el número 10 reducido a 1. Volvemos al tema del inicio, dirección, autonomía. Y también porque saqué de género y de generación nos dio el número 55, que es el número maestro, igual se reduce a 10 y se reduce a 1, que es el maestro del cambio para iniciar nuevos proyectos en tu vida. Así es que vámonos con un ejemplo de lo que es la energía masculina y la energía femenina que siempre vive con nosotros desde el día que nacimos hasta el día que nos vayamos de este plano. Aquí, mira, hasta que se me aguan los ojos por recordar tantas cosas, porque ahora es muy fácil decirlo, todo lo que te estoy diciendo, pero al llevar esta experiencia de vida no es tan sencillo. Y este principio ayuda mucho a establecer cuando tú decides tomar un camino, porque indica la necesidad de equilibrio entre lógica e intuición. Entonces la lógica es la masculina, la intuición es la femenina. El árbol de la vida. ¿Te acuerdas de esas polaridades que te hablé en el árbol de la vida? Línea izquierda y línea derecha. Cada una representa energía masculina y la otra representa energía femenina. La creatividad requiere tanto acción, que es energía masculina, como inspiración, que es energía femenina. Hay que buscar un equilibrio entre acción, bueno, entre laborar. Exacto. Entre ejecutar de dar y recibir, porque dar es la energía masculina y la femenina es recibir. Correcto, también. Eso lo hablaste en uno de tus programas, es verdad, totalmente sí. Cierto. Exacto, sí. Hablamos de acción e introspección. Entonces, exacto. Intuición. ¿Recuerdas esa historia que te conté de Santa Ana cuando tuve que salir de Aboquete? La energía femenina se estaba manifestando allí. Intuición. Exacto. Acción. Tenía que buscarle lógica a esa intuición. ¿Por qué tengo esta intuición? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué algo dentro de mí me está diciendo que tengo que hacer esto? Cuando encuentras esa lógica, tienes un plan de acción. Entonces, no es fácil, nunca lo será, pero es como conectar tu yin y tu yang, tu polaridad positiva con tu polaridad negativa. Tú necesitas una energía para mover otra energía. Entonces, la intuición es una energía. Y esa intuición mueve la masculina, que es la lógica. Entonces tienes una simbiosis. La intuición es lo divino. Aquí entramos en un tema más profundo, que es el yo inferior y el yo superior, donde conectamos con el primer principio. Lo que es arriba es abajo. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde viene esa intuición? Hay una explicación que da un maestro de Kabbalah que se enfoca en lo que es el árbol de la vida, que me encantó. Y quiero que todo el que esté escuchando en este momento haga lo siguiente. Tú agarras tu celular y vas a prender el flashlight. Oh, qué gringo sonero. La linterna. La linterna, sí. Y vas a poner tu mano frente a la pared y vas a poner la linterna atrás de tu mano. Siendo tu mano, vas a dejar tu mano entre la pared y la linterna. Cuando tú ves la sombra que hay en la pared, ese es tu yo inferior. Y tu mano, que es la real, porque la sombra es un reflejo de tu mano. Tu mano es tu yo superior. Tú pones una llave en la sombra y por más que intentes agarrarla no vas a poder, porque es simplemente un reflejo. Ese es nuestro yo terrenal. El que está arriba de ti es el que puede agarrar esa llave. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tu mano, al ser tu yo superior, es tu instinto. Tu instinto no viene porque se lo inventaron o esa vaina llegó por algoritmo o qué sé yo. Apareció mágicamente un sentimiento que vino de la nada. No, negativo.
ese sentimiento, esa intuición viene de ti realmente, pero de tu verdadero yo, que es tu yo superior. Y ahí está la importancia de conectar lo que es arriba y abajo, que es lo que hablábamos que ahorita cuando te dije, conectaste, hablamos del primer principio y dije, conectaste con otro de los principios sin saberlo, y es precisamente a esto lo que yo me refería. Conectaste el principio con el final desde el inicio del podcast. Exacto. Entonces, podríamos decir que buscar el equilibrio entre estas dos cosas es básicamente como que yo te dijera a ti, tú estás en un momento difícil, tú dices, siento que esto es así, y yo vengo y te digo, si tú lo sientes, si tú sientes que esto es así, es por algo. Medítalo, tal cual, analízalo, sí, y procésalo. Y conecta ese sentimiento con tu realidad, con tu entorno. Y busca dónde ese sentimiento encaja. Y ahí vas a lograr, porque podemos decirlo de otra manera así. El instinto es tu brújula. Es el que te dice por dónde está el norte. Esa es la energía femenina. Mamacita, bella, hermosa María Magdalena. Y tu instinto masculino, Jesús, la acción. Entonces, ya tienes la brújula, que es tu instinto femenino, y tu instinto masculino es el que dice, ok, ese es el norte, empiezo a caminar pues. ¡Pum! Así de simple. Y mira así que bueno, ya saben. Es el último principio, pero es el más básico de todo, ¿te das cuenta? Sí, por eso yo invito a todas las personas a que busquen el equilibrio entre la energía masculina, papá también, es la energía masculina, y precisamente, bueno, y también en la energía femenina, que es mamá. Pero ¿qué voy con esto ya para finalizar? La energía masculina es precisamente este año que estamos comenzando, el 2025, es justamente año de energía masculina. Año 9. ¿Y qué significa eso? Se saca a través de la numerología del año. Ustedes disculpen que yo hable tanto de numerología, pero es que los números hablan también y está todo relacionado con todo. Entonces, son parte de la estructura universal. Exacto. Entonces, ¿qué significa 2025? Si yo sumo estos números, me da como resultado el número 9, y el número 9 representa la culminación, el cierre de ciclos, todas las cosas que debemos finalizar, que no hemos finalizado durante estos 9 años pasados. Miren, 9, porque todo es un ciclo de 9 años. Correcto. Y este 2025 nos está invitando precisamente a eso. Así es que, como es energía masculina, es hora de accionar. Es correcto. Decir, ¿cómo quién? Me encantó lo que acabas de decir, me encantó exactamente, sí, así mismito. Es hora de accionar, es decir, de ya comenzar a soltar, cerrar esos ciclos que hemos dejado abiertos durante tanto tiempo, culminar las cosas que no hemos culminado. Yo qué sé, ese curso que no terminaste, termínalo. Ese proyecto que tenías trabajando, ejecútalo. Exacto. Hacer esas cosas para que entonces puedas integrarte con la energía del año que se está viviendo. Y ya para finalizar, yo voy a decirles aquí cómo integrar las leyes universales con el año 2025. El mentalismo, ¿cómo lo podemos integrar con el número 9, que es el año de este año? Una visualización ampliada, utilizar la visualización creativa para conectar con un propósito superior, crear una realidad alineada con tus valores espirituales. Ojo, examinen sus valores espirituales, es muy importante. Y tener un pensamiento positivo transformador, es decir, enfocarse, eso es también muy importante, enfocarse en pensamientos que promuevan el bien común y la evolución de la conciencia colectiva. En cuanto a la correspondencia y el número de este año, buscar las sincronicidades, observe todos los eventos de tu vida, obsérvalos como si fuera una película de tu vida y te sientas y estás viendo una película de qué es lo que ha pasado en tu vida y todo eso se conecta con el todo y cómo refleja tu crecimiento espiritual, lo vas a ir viendo.
y no quiero utilizar la palabra trabajar, mejor laborar o ejecutar. Sí, porque ya me lo aprendí. Ejecutar con símbolos o utilizar símbolos universales como el infinito o un mandala para poder conectar con energías superiores o la energía superior que a usted más le vibre, porque tampoco queremos imponer algo, ¿no? Sino que, bueno, con lo que a usted más le suene, le resuene. En cuanto a la vibración y el número 9, elevar tu vibración. Yo sé que es un tema que no es tan fácil, porque mucha gente le cuesta este tema. Con pero las noticias de hoy en día, mucho más. Sí, exacto. Practicar actividades que conecten con frecuencias altas como la meditación, la música consciente, que ya lo hablamos en la parte de la vibración, y también la naturaleza es lo mejor que las personas pueden hacer. Irse a abrazar un árbol, disfrutar de la naturaleza. Si usted tiene un río allí mismo, báñese, obsérvelo, pero haga algo que le llene de paz. Sintonizar con la frecuencia universal. Busque algo que le resuene con la energía del amor y la compasión, que eso es lo que mucho nos está pidiendo este año, de ser empáticos y tener amor y compasión para los tiempos que se nos están avecinando. Para la polaridad y el número 9, equilibrar energías, buscar la armonía entre los opuestos como la luz y la oscuridad, el masculino y femenino, que ya lo habíamos hablado. Buscar ese equilibrio entre ambos. Trascender los dualismos es reconocer que todas las experiencias son parte de un todo. Todo es aprendizaje y todo es parte de esto. Con referencia al ritmo y el número 9, sincronizarte con los ciclos cósmicos, utilizar los calendarios lunares, solares, planificar tu vida, aprovechar las energías estacionales. Por favor, trabajen con las energías, comiencen con las energías de las estaciones del año. Sabemos que en Europa y otros países se cumple a rajatabla, en Panamá tal vez no, pero sí es bueno que lo comiencen a estudiar, que lo comiencen a explorar, para que vean que eso va a ejecutar un cambio muy importante en sus vidas. Celebrar los ciclos de la vida, hay que agradecer las experiencias pasadas y abrazar los nuevos comienzos. Con respecto a la causa y efecto, con el número 9, asumir la responsabilidad, reconocer que tus acciones tienen consecuencias y laborar o accionar para crear un impacto positivo en el mundo. Sembrar, la semilla del cambio, hay que enfocarse en acciones que contribuyan a un futuro mejor para todos. Por favor, abrazar a la humanidad. Y el último, que es el género, con el número 9, es integrar lo femenino y lo masculino. Es abrazarlo, equilibrarlo y servir a un propósito superior. Utilizar tus talentos y habilidades para ayudar a todas las personas, a los demás, y contribuir al bien común. Así es que bueno, yo de verdad estoy súper agradecida. Este ha sido un podcast tan bonito y revelador, y yo agradezco tu presencia, Colaquito, por tu colaboración y conocimiento también, y a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma de Spotify, donde pueden conectarse, donde pueden conectarse contigo en tus redes sociales, Colaquito. Explícales a las personas, a ver. Bueno, yo tengo mis redes sociales en Instagram como Colaquito Moche Cortés, La Ofensiva News en Instagram. Son las dos redes principales. Estamos trabajando en proyectos de comunicación, en el cual crearemos redes para comunicación más adelante. Estoy en ese proceso, y ese proceso es importante porque todo lo que tú acabas de decir lo voy a desarrollar de una forma práctica para que la gente comprenda. Porque es muy difícil para el que no tiene estos conocimientos comprender lo que estamos hablando de la forma en que lo estamos hablando. Estos principios son mapas universales que combinan espiritualidad, ciencia y filosofía. Número 3, reflejan el poder de la mente. Correcto, reflejan el poder de la mente, la interconexión de todo y de la necesidad del equilibrio. Los voy a dejar. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo puedes incorporar estos principios en tu vida para mejorar tu realidad? Y vamos a los proyectos. Nosotros, como personas, tenemos que crear un equilibrio entre servir a los demás y servirnos a nosotros mismos. Proyecto Comunidad X no se llama X porque sí.
X representa divergencia. Mientras algunas personas ven dos líneas que cruzan, nosotros vemos un punto en el centro que camina, que va a 4 caminos diferentes, pero siempre hay una base y un lugar a donde volver, que es el punto principal, que es comunidad. Crear un proyecto que sea valioso para los demás. En el idioma de los tiburones de Wall Street, que me parece totalmente contrario a estos principios, y es lo que nos hace trabajar en contra de nuestro propio interés, te hablan de siempre utilizar la necesidad de los demás para hacer dinero. Yo no lo veo, no debería ser visto de esa manera. Tiene que ser visto como yo tengo que crear algo que sirva a los demás, que sea útil a los demás, que sea productivo para los demás, que sea soluciones para los demás. Y en el momento que yo creo eso, automáticamente yo me voy a beneficiar. Entonces creas un equilibrio entre estás ayudando, pero te estás ayudando a ti mismo en el mismo proceso. Y tal cual. Este año es el año para hacer eso. No tengas miedo. El miedo es la principal arma que usan en tu contra. No permitas que la usen. Tú decides si tienes miedo o no. Y aquí cierro con algo que es extremadamente importante entender. Y es la fe. Lo que te explican por fe no es real. La fe no es me voy a poner aquí a esperar que pase algo, porque tengo fe. Porque yo creo. Creer no es lo mismo que saber. Y esto es importante porque las enseñanzas de Jesús enseñan algo muy importante. Y todo está resumido en un libro que se llama La Pistisofía. La Pistisofía es un libro que habla de la historia de una mujer, energía femenina, que pidió ayuda a Dios. Y quien respondió fue Jesús. Y en la historia tú ves un proceso que la enseñanza principal y resumida de ese libro es que la fe es certeza. La fe es confianza. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la certeza de que esto es así. De que tú tienes la confianza de que esto va a funcionar. Porque tu conocimiento, tu mente conecta con tus sentimientos y tienes esa realidad frente a ti. Y ese fue el mayor, y ese es el mayor principio del despertar. Cuando las personas pueden tener certeza de que esto funciona así, de que esto es así. Pero también aprendemos del árbol de la vida que el fin no es el propósito, sino el camino. Los 22 caminos del árbol de la vida, energía femenina, y los sefirot son las energías masculinas. Tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza. No puedes ejecutar nada si no tienes la certeza de que va a salir como tú sabes que tiene que salir. Bueno, y con eso nos vamos y les recordamos que el Kybalión es una herramienta poderosa, pero no es la fórmula mágica. La aplicación de estos principios requiere de práctica, paciencia y una mente abierta para poder tener el éxito que esperamos. Bueno, somos Agitando Mentes en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio.